Buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, estimados y estimadas, a la tutoría número 23 de segundo trimestre, segundo parcial, segundo bachillerato general unificado. El tema que tenemos hoy día son los osciladores armónicos. Como sabemos, en tutorías anteriores ya vimos lo que era el movimiento armónico simple y sabemos que existen dos tipos de objetos en la vida cotidiana que tienen este movimiento armónico simple. El primero es lo que es un muelle colgado en el techo, un resorte con una masa, ¿no es cierto?, que empieza a oscilar y es un movimiento armónico simple. Luego tenemos el péndulo simple, que es un cable tensionado con una esfera que puede empezar a tener un movimiento armónico simple oscilando o vibrando, ¿no es cierto? Aunque en la vida cotidiana existen muchos otros ejemplos, por ejemplo las cuerdas, los tubos de instrumentos musicales, pero todos tienen el mismo movimiento y tienen característica particular que empiezan a oscilar y generan ondas, un aleteo de alas de insectos, la corriente eléctrica. Todo este tipo de fenómenos pueden tener un movimiento armónico simple. Pero bueno, ya nos vamos a concentrar en realizar los ejercicios, que es lo que nos interesa. Entonces vamos a partir desde los problemas. Aquí yo les he preparado un pequeño problema. Para eso, si yo quisiera que me ayudara Daisy leyendo el enunciado para empezar resolviendo el ejercicio. Un bloque de 0,50 kilogramos cuelga del extremo inferior de un resorte de constante elástica de 72 newton por metros menos 1. Al desplazar el bloque verticalmente hacia abajo respecto de su posición de equilibrio, comienza a oscilar pasando por el punto de equilibrio con una velocidad de 6,0 metros por segundo menos 1. Determina la amplitud y la frecuencia de oscilación. Muy bien, Daisy. Entonces aquí vamos a entender una parte muy importante. Déjenme ir haciendo un poquito esto para acá. Entonces, lo primero que debemos entender es que tenemos un bloque, ¿no es cierto?, cuelga de un extremo. Entonces vamos a imaginarnos nosotros que tenemos aquí un resorte. Aquí voy a dibujar el resorte. Tenemos un pequeño resorte. Y tenemos, dice, un bloque. Aquí voy a dibujar el bloque. Este bloque es de 0,50 kilogramos. Bueno, borrémosle los kilogramos. Sabemos que es 0,50. Está colgado, ¿no es cierto? Este bloque, ¿qué es lo que va a pasar con este bloque? Este bloque va a empezar a tener un movimiento armónico. ¿Qué significa? Que va a tener, en algún momento va a irse hacia abajo. Vamos a dibujarlo acá al ladito para que vean qué es lo que va a pasar. Entonces vamos a dibujar aquí el mismo resorte. El resorte se lo va a estirar hasta este punto. Hasta este punto. Igual sigue pesando los 0,50 kilogramos. Ahora, de nuevo va a retornar, ¿no es cierto? Y ahora va a llegar hasta este punto. Igual sigue valiendo 0,50 kilogramos. Entonces, si nosotros nos percatamos, esto está teniendo un movimiento de ida y de retorno. ¿Qué quiero decir con una ida y un retorno? Que esto está pensando a oscilar. Si se percatan, esto está comenzando a dibujar una curva senoidal. Está comenzando a dibujar esto. Ida, retorno, ida. A ver, vamos a dibujar mejor con otro color, con azul. Ida, retorno, ida, retorno. Entonces está empezando a oscilar. Entonces, cuando está en este punto de aquí, donde todavía no se estira el resorte, vamos a decir que está aquí, en esta posición aquí de equilibrio. Aquí, en esta posición de equilibrio. Cuando se lo estira, hasta acá se deforma, va a llegar a este punto de acá, este máximo. Luego en algún momento debe de nuevo retornar a la posición de equilibrio, que va a ser este puntito de acá, ¿no es cierto? Y luego debe subir hacia arriba por causa de la fuerza restauradora, ¿no es cierto?
Entonces en ese caso se va a ubicar ahora en este puntito de acá. Entonces miren, esto es lo que representa una oscilación. Es cuando yo cojo el resorte y comienza a tener ida, retorno, ida y retorno. Está comenzando a tener entonces lo que se le conoce como un movimiento armónico simple. Ahora, me dice en este ejercicio que tengo unos datos muy importantes. Primer dato que me dan la constante de deformación. ¿Qué es la constante de deformación? Es aquel material que el señor Hooke nos dio en la ley de Hooke. Para cada material por el que está elaborado el material que se puede formar. En este caso es un resorte de acero. Ese valor constante de cuánto máximo se puede formar es de 72 newton. Ahora vemos aquí que dice metro a la menos 1. Ustedes dirán, profesor, y ese dato está medio raro. Simplemente los libros del gobierno utilizan algo que se llama distractores para ver si ustedes se acuerdan lo que es trabajar con exponentes. Entonces vamos a suponer que esto en realidad está sobre 1. Entonces este metro del numerador lo quiere bajar al denominador. Entonces lo bajas, ¿no? Pones newton sobre metro. Ahora, como el exponente estaba a la menos 1, a lo que baja se convierte a la más 1, ¿no es cierto? Entonces en realidad el dato que aquí me están dando no es newton por metro a la menos 1, sino es 72 newton sobre metro, ¿sí? Sino que de cierta manera lo hacen para ver si ustedes están pilas y se dan cuenta de qué tipo de dato es. Lo mismo pasa acá, miren, aquí dice metros por segundo a la menos 1, pero en realidad es decir metros sobre segundo, porque ustedes saben que la velocidad se mide en metros sobre segundo. Esa es la unidad de medida del Sistema Internacional para la velocidad. Entonces, hasta ahí de lo que he explicado, ¿tenemos alguna pregunta o tenemos alguna duda? ¿Está todo claro ahí? Bueno, como no hay ninguna pregunta, vamos a continuar. Entonces, hasta ahí sabemos que ese resorte está teniendo un movimiento armónico simple. Ahora me piden encontrar la amplitud. Ahora ustedes dirán, ¿qué, profesor, es la amplitud? Entonces la amplitud es esto. Es la distancia en metros que existe en este muelle o en este valle, que es el mismo para el retorno. Acá también la amplitud vale lo mismo. Me piden encontrar esta amplitud. Y me piden encontrar la frecuencia de oscilación. En este caso la frecuencia de oscilación es la velocidad angular. ¿Por qué hablo de frecuencia angular? Porque si ustedes se percatan, es como tener la mitad de una circunferencia arriba y la mitad de una circunferencia. Según las dos es una circunferencia. En una circunferencia, ¿qué existe? Existe velocidad angular. Entonces me piden encontrar mi velocidad angular. Entonces saco mis datos. Tengo la masa, 0.50 kilogramos. La constante elástica o la constante de deformación, 72 newton sobre metro. Y la velocidad, 6 metros sobre segundo. Ahora con eso yo voy a encontrar, ahora ¿qué es lo que hago? Para yo poder encontrar lo que me pide la velocidad angular, existe una fórmula que dice, la velocidad angular es igual a la raíz de la constante del resorte de deformación dividido para el valor de la masa. Y cojo y divido. Entonces voy a dividir 72 dividido para 0.50. Me queda 144. Ahora a eso tengo que sacarle la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 144 es 12. 12 radianes sobre segundo. Porque esa es la unidad de medida de la velocidad. Sin embargo, aquí también aplicaron eso de subir del denominador al numerador, pero en realidad significa lo mismo. Ahora ya tenemos la velocidad angular, nos pide encontrar la frecuencia. Ahora ustedes dirán, profesor, ¿cómo encuentro la frecuencia? Entonces, de la misma forma, ustedes saben que en años anteriores vimos una fórmula en movimiento circular que dice la velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia.
Así decía mi fórmula. Ahora, como lo que quiero encontrar es la frecuencia, está aquí, voy a dejarla solita. Está multiplicando a 2pi. Entonces voy a decir, la frecuencia va a ser igual a la velocidad angular dividido para 2pi. ¿No es cierto? Entonces 12 dividido para 2, puedo sacar de aquí la mitad 1, la mitad de 12, 6. Me queda entonces la respuesta 6pi hercios, porque esa es la unidad de medida de la frecuencia. O si ustedes quieren ver el resultado exacto, pues dividen 6 para pi. 6 dividido para el valor de pi. Vamos a dividir 6 dividido para el valor que tiene pi. Me ha salido 1.91. O también pueden poner entonces 1.91 hercios. Y con eso he encontrado la frecuencia. Ambos resultados son válidos. Ahora, ¿qué nos faltaría en calcular? Nos pide también encontrar la amplitud. ¿Cómo yo encuentro la amplitud? Entonces ahí yo me voy a acordar así mismo del movimiento circular. En el movimiento circular decía, la velocidad lineal es igual a la velocidad angular multiplicado por el radio. Pero profesor, me va a decir, aquí no hay radio. Aquí entonces, si nos damos cuenta, y esto fuera una circunferencia, nos vamos a dar cuenta que la amplitud es el radio. ¿Sí? Si nos damos cuenta aquí, la amplitud es el radio. ¿Sí? Este radio viene a ser en realidad la amplitud. Entonces voy a reemplazar mi fórmula y no voy a decir ahora que solo es por el radio, voy a decir que es por la amplitud. Entonces voy a reemplazar aquí mi fórmula. Voy a decir entonces, velocidad lineal va a ser igual a la velocidad angular por la amplitud. Ahora, como lo que quiero encontrar es esto de aquí, está multiplicando, entonces esta velocidad angular pasaría ahora a dividir. Entonces la amplitud va a ser igual a la velocidad lineal dividido para la velocidad angular. Y reemplazo con los valores. Yo ya tengo los valores. ¿Cuál es el primer valor? 6 metros sobre segundo. Y en la parte de abajo son 12 radianes sobre segundo. Segundo con segundo se van, los radianes desaparecen, me quedan los metros. Aquí puedo sacar la sexta, ¿no? Sexta 1, sexta 5, ¿no? A ver, no, perdón, sexta 1, sexta de 12. En total, esto si yo lo transformo a decimales me va a quedar 0.50. Aquí dejen borrar, aquí es 2. Ahí sí. ¿Sí? Porque 6 por 1, 6 y 6 por 2 me va a dar 12. ¿Sí? Entonces me va a quedar 0.50. Ya que un medio es equivalente a 0.50. Y con eso he encontrado el valor de mi amplitud. También se puede llegar al mismo resultado si resuelves el ejercicio mientras las consideraciones energéticas. Pero si nos metemos con las consideraciones energéticas es muy complicado. Aquí es más fácil, simplemente se ha convertido en una división y hemos podido resolver entonces mi ejercicio de movimiento armónico simple. Entonces, ¿alguna pregunta del ejercicio? Daisy, Diana, ¿tenemos alguna duda del ejercicio? ¿No? Por mi parte no, licenciado. Sí, aquí ustedes tienen entonces en casa que ir verificando con la calculadora e ir haciendo paso a paso cada una de las situaciones que hicimos para poder verificar este ejercicio. Bueno, ahora sí volvamos entonces a las diapositivas. Entonces hemos resuelto un ejercicio con el primer caso, ¿no es cierto? Entonces resolvimos un ejercicio con el tema de cuando tenemos un muelle, ¿no? Un muelle colgado del techo, que es el más fácil. Y el otro ejemplo de oscilador es cuando tenemos vuelta un péndulo. ¿Qué es un péndulo? Un cable tensionado con una esfera. Esto ya vimos. Ahora el ejemplo B.
Cuando tenemos un péndulo simple, se trata de un mecanismo que se utilizaba ampliamente para la medida del tiempo, gracias a que en este movimiento el periodo no depende de la amplitud de las oscilaciones. Entonces vamos a analizar que el movimiento del péndulo simple, si apartamos la posición de equilibrio de su posición vertical, volverá a ella por tendencia de cualquier sistema físico al estado de mínima energía potencial. La partícula será moviéndose por inercia y llegará a la misma altura desde la que partió, pues en ausencia del rozamiento la energía mecánica permanece constante. ¿Qué quiero decir con eso? De igual manera me voy a ayudar con la pizarrita. Ustedes saben que tenemos colgado el péndulo de aquí, no en el centro. La posición del equilibrio es cuando está en el centro y todavía no empieza a moverse. Pero ¿qué pasa si yo con la manito jalo y la extiendo hacia esta posición? En esta posición la energía potencial va a ser mayor, ¿no es cierto? Porque la energía cinética es mayor en el medio y aquí la energía potencial es mayor. Ahora, esta masa, por acción de la gravedad, porque ya hay un peso, pues va a tender a retornar. Y por el mismo ende se va a extender. O sea, no solo va a llegar hasta aquí al centro, sino que va a avanzar un poquito más, hasta acá. Y va a comenzar a hacer este tipo de movimiento. Ahora, si ustedes le dan la vuelta a ese movimiento, ¿qué se van a dar cuenta? De que existe un movimiento armónico simple. ¿Por qué? Porque sí existe una curva senoidal, donde va a haber una ida y un retorno, una ida y un retorno, donde la posición de equilibrio de mi péndulo, en este caso que es aquí, vendría a estar representada por este puntito de aquí, ¿sí? Ahora, mi punto de energía potencial máxima, que vendría a ser acá, vendría a estar representado aquí. De nuevo va a retornar, ¿no es cierto? Y tiene que pasar por el centro. Por supuesto que va a pasar por el centro de nuevo, porque por acción del peso, de nuevo va a estar aquí en el centro. Entonces va a de nuevo a estar aquí ubicado, miren, aquí en el centro. Ahora, ¿qué pasa? Que por la misma acción de la inercia, ¿no es cierto?, va a llegar a este punto de aquí. Como este ya cambió su posición, aunque la amplitud es la misma, cambió, ahora va a estar ubicado en este valle, no en esta cresta. Y así va a ser consecutivamente, va a ir cambiando. De nuevo va a pasar por una posición de equilibrio, por aquí, porque de nuevo va a retornar por acá, ¿no es cierto? Va de nuevo a estar por una posición de equilibrio. Luego va a llegar a un punto máximo, que va a ser de nuevo el punto máximo de la cresta. En este caso va a ser aquí. Luego va a regresar de nuevo al centro y de nuevo va a pasar por la posición de equilibrio, que va a ser este puntito vuelta de acá. Y así lo va a hacer cada vez, porque cada vez que tenga una ida y retorno va a tener una oscilación, ¿no? Entonces va a haber 1, 2, 3, n oscilaciones hasta que se detenga, porque en algún momento el péndulo tiene que detenerse. ¿Por qué? Porque en algún momento lo que es el roce, el aire, le va a cambiar la misma acción de la fuerza recuperadora y va a disminuir y él va a dejar de moverse por la misma inercia, ¿no? Todas las cosas tienden siempre al reposo. Y en algún momento, si yo sumar esas fuerzas, me va a dar un valor de 0. En algún momento el péndulo va a llegar al punto de equilibrio y va a dejar de moverse. Entonces, el péndulo simple también es un ejemplo de movimiento armónico simple, porque de igual manera tiene una amplitud que es la misma tanto para la ida y el retorno, tiene una frecuencia, tiene una velocidad angular, tiene un desplazamiento angular y todo lo hace en función de ¿qué? En función del tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿hasta ahí tenemos alguna pregunta? No, ninguna. Vamos a continuar entonces. Entonces, aquí tenemos las fórmulas que nos van a ayudar a calcular cuando ahora el péndulo
tenemos un ejemplo de movimiento armónico con un péndulo. Aquí tenemos entonces el problema número 2. Ahí sí quisiera que por favor algún voluntario me ayude leyendo. Mayra Casanova, ayúdame leyendo el enunciado. Mayra, te escuchamos, ayúdanos leyendo el enunciado. A ver, algún otro voluntario. Mayra creo que se nos ha ido. Alejandra, ayúdanos leyendo, por favor. También se nos fue Alejandra. Ayúdanos Tania leyendo, por favor. Una partícula se mueve con más de manera que su velocidad es de 30 centímetros cuadrados. Centímetro a la menos 1. Cuando su elongación es de 24 centímetros y 20 centímetros. Cuando su elongación es de 28 centímetros. Determina la amplitud y su frecuencia angular. Ya, muy bien. Entonces aquí vamos a ver unas cosas muy particulares también en este problema. Primero les voy a hacer una pequeña aclaración. Déjenme aquí dejar de utilizar la pluma. Y ahora sí. Vamos acá. Entonces la primera aclaración. De igual manera, en este problema me dicen 3 centímetros por segundo a la menos 1. Y ustedes dirán, profesor, ¿y eso que está en chino? No, en realidad lo que me está diciendo que este valor de velocidad es 3 centímetros sobre segundo. Pero estos centímetros debemos convertirlos a metros. Para poderlos convertir a metros, ¿qué hacemos? Utilizar un factor de conversión, ¿no? Entonces voy a decir, bueno, 3 centímetros es equivalente en metros, ¿no? Entonces abajo voy a poner los centímetros que voy a eliminar. Entonces voy a poner 100 centímetros es equivalente a 1 metro. Ahora, ¿qué va a pasar con esos centímetros? Centímetro con centímetro se van a ir y me va a quedar los metros. 3 dividido para 100 es lo mismo que decir 0.030 metros sobre segundo. Y he convertido una velocidad de centímetros por segundo a metros sobre segundo. Esto de aquí simplemente es un distractor. Y acá también tengo 2.4 centímetros. Si ustedes lo convierten a metros, es como decir 0.024 metros. Estos 2 centímetros por segundo, lo mismo. Es como decir 0.020 centímetros sobre segundo. Y acá también tenemos una elongación. Cuando hablamos de elongación, estamos hablando de que se está deformando, que se está estirando el resorte. Entonces sigue siendo un movimiento armónico simple. El único problema es que aquí nos está dando dos momentos, dos velocidades y nos está dando dos valores de elongación o de estiramiento, ¿no es cierto? Nos está diciendo que cuando se estiró 2.8 centímetros tenía una velocidad de 2 centímetros sobre segundo. Y cuando se estiró ese resorte 3 centímetros sobre segundo al cuadrado, lo hizo cuando tenía una distancia de 2.4 centímetros. Entonces ahora ustedes me dirán, profesor, ¿y cómo resolvemos eso? Entonces nos vamos a ayudar con ecuaciones de primer grado, ¿no? Para poder sacar las incógnitas. Entonces nos vamos a ayudar. Déjenme dejar de compartir esto y vamos a trabajar con la pizarra. Acá tengo la pizarra a la mano. Vamos a ayudar entonces con el mismo ejercicio. Aquí tenemos el pequeño ejercicio. Aquí, dejémoslo aquí. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a aplicar la ecuación de la velocidad. ¿Cómo se encuentra la velocidad en un movimiento armónico simple? Entonces la ecuación decía, la velocidad es igual a más menos la velocidad angular por la raíz de la amplitud al cuadrado menos la posición elevado al cuadrado. O la deformación, ¿no es cierto? Es lo mismo.
que es la ecuación que tenemos aquí. Luego esa ecuación la vamos a reemplazar. Pero ¿qué pasa? Que nos están dando dos velocidades. Una velocidad 1 y una posición 1. Acá una velocidad 2 y una posición 2. Significa que vamos a sacar dos ecuaciones. Una ecuación 1 y una ecuación número 2. Que es la que está aquí. Entonces vamos a reemplazar. Vamos a decir entonces. Les voy a hacer aquí a un ladito para que no se me confundan. Déjenme quitar el... Y voy a hacer acá a un ladito. Acá vamos a hacer. Vamos a hacer paso a paso. Entonces, como decía la fórmula, velocidad es igual a más menos velocidad angular por la raíz de la amplitud al cuadrado menos la posición al cuadrado. Ahora reemplacemos con la primera velocidad. La primera velocidad, ¿cuánto vale? 0.030. Entonces voy a sacar mi primera ecuación. Voy a decir 0.030 es igual a la velocidad angular. En este caso, como no la conocemos, pues la vamos a dejar escrita. Vamos a escribirla. Velocidad angular por la raíz de la amplitud al cuadrado menos. Aquí sí conocemos la posición. ¿Cuánto vale la posición? Vale 0.024 elevado al cuadrado. Y sacamos la primera ecuación. Ahora vamos a sacar la segunda ecuación. Pero ahora vamos a utilizar la velocidad 2 y la posición 2. De igual manera, vamos a de nuevo a reemplazar. Ahora, ¿cuánto vale la velocidad 2? La velocidad 2 vale 0.020. Va a ser igual a la velocidad angular por la raíz de la amplitud al cuadrado menos, ahora ya no voy a utilizar la posición 1, sino esta posición de acá, 0.28. Entonces sería 0.028 al cuadrado. Y miren, tengo una ecuación 1 y una ecuación 2. Una ecuación 1 y una ecuación 2. Entonces lo que voy a hacer es ponerlas en forma horizontal para tratarlas de resolver. Y eso es lo que he hecho aquí. Miren, si ven, están ubicadas las dos en forma vertical, ¿no es cierto? La ecuación 1 y la ecuación 2. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí para poderla resolver? Entonces, tenemos una raíz. ¿Cómo nos deshacemos de esta raíz? Entonces, para deshacernos de esta raíz debemos todo elevar al cuadrado, ¿no es cierto? Acá también vamos a elevar al cuadrado. Y lo mismo en la parte de abajo. Aquí también vamos a elevar al cuadrado. Y acá también vamos a elevar al cuadrado. Entonces, raíz con cuadrado se van, ¿no? Ahora, nos tocaría este 0.30 elevarlo al cuadrado. Vamos entonces a elevarlo al cuadrado. 0.30 elevado al cuadrado. ¿Cuánto me queda? 0.09. Pero vamos a trabajarlo en un valor de notación científica. Vamos a ayudarnos en notación científica. Vamos a ayudarnos entonces con la opción 7 y ahí. Entonces nos queda 9 por 10 a la menos 2. ¿No es cierto? El valor que nos ha quedado aquí. Ahora vamos con el otro dato, el 0.020 al cuadrado. 0.20 elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Nos queda 4 por 10 a la menos 2, ¿no es cierto? De igual manera, entonces tenemos el valor aquí que nos ha salido. ¿Sí? O si ustedes quieren pueden trabajar con notación normal. Si quieren trabajarlo con notación normal, lo pueden trabajar, que es el mismo resultado. Es simplemente jugárselas los valores, ¿no es cierto? 0.0
20 elevado al cuadrado. 4 por 10 a la menos 4. El mismo resultado nos está dando. Y el otro dato, 0.03 elevado al cuadrado, nos da 9 por 10 a la menos 4. Miren que es el dato de aquí y el dato de aquí. Ahora, la velocidad angular hay que elevarla al cuadrado, está elevado al cuadrado. La amplitud queda igual. Ahora nos tocaría este 0.024 elevado al cuadrado. De igual manera, vamos a anotar 0.024 elevado al cuadrado. ¿Cuánto nos da? Nos da 5.8 por 10 a la menos 4, que es el valor de acá. ¿Sí? Lo mismo vamos a utilizar este valor de aquí, 0.028, lo vamos a elevar al cuadrado. 0.028 centésimas elevado al cuadrado. Me da un valor de 7.8 por 10 a la menos 4, que es el valor que está acá. ¿Sí? Miren, entonces como ya todo hemos convertido a notación científica, ahora vamos a resolver de forma vertical. Ahora, como ustedes saben, esta velocidad angular y esta amplitud se van a simplificar, ¿no es cierto? ¿Por qué sentido se van a simplificar? Porque al momento que nosotros despejemos esta amplitud acá al cuadrado, nos va a quedar solita, ¿sí? Nos va a quedar solita. ¿En qué sentido? Porque nos vamos a ayudar. Ahora, nos va a tocar restar 9 menos 4, me va a quedar 5. 9 menos 4, 5 por 10 a la menos 4 acá. 7.8 menos 5.8 me va a quedar 2, ¿sí? Restando, porque simplemente me estoy ayudando de una resta. Y me va a quedar que eso es multiplicado por la velocidad angular al cuadrado. Entonces, esto que está multiplicando pasaría a dividir. Entonces, la velocidad angular al cuadrado es igual a 5 por 10 a la menos 4 dividido por 10 a la menos 4. Este 10 a la menos 4 con este 10 a la menos 4 se van. 5 dividido para 2 a 2.5. Ahora esto tengo que sacarle la raíz. Vamos a sacarle la raíz de 2.5. Entonces la raíz de 2.5 me da 1.6. 1.6 radianes sobre segundo. Y he encontrado la velocidad angular. Pero ahora necesito también encontrar la amplitud. ¿Cómo encuentro la amplitud? Entonces me ayudo de la misma ecuación. Cojo cualquiera de las ecuaciones. En este caso voy a coger la primera ecuación. Y reemplazo. Aquí dejo igualito. Pero ahora aquí voy a reemplazar con el valor que encontré de velocidad angular o de omega. 1.6 al cuadrado. Luego multiplico esto por esto, esto por esto. Y me va a quedar los siguientes valores. Entonces la amplitud al cuadrado va a ser igual a 3.6 por 10 a la menos 4 más 5.8 por 10 a la menos 4 sumo. 8 y 6, 14, llevo una. 3 y 5, 8 más una que llevaba, 9.4 por 10 a la menos 4. Ahora, a esto como está al cuadrado tengo que sacarle la raíz. Le voy a sacar la raíz entonces. Voy a poner 9.4 por 10 exponente a la menos 4. A esto le voy a sacar la raíz y me sale que es 0.03. Como quiero verlo en notación científica, lo voy a convertir en notación científica. Me sale 3.1 por 10 a la menos 2. Y con eso he encontrado mi amplitud. ¿Sí? Ahora ustedes dirán, ¿por qué aquí entonces utilizo esto? Porque me han dado dos valores. Me han dado una velocidad 1 y una posición 1, una velocidad 2 y una posición 2. Entonces tenemos las siguientes incógnitas, la amplitud y la velocidad angular. Podemos ayudarnos porque tenemos dos ecuaciones y de las dos ecuaciones podemos resolver una incógnita. Y al encontrar una incógnita podemos encontrar la otra incógnita. Entonces solo simplemente estamos aplicando un poco de álgebra para poder encontrar la velocidad angular y la amplitud. Entonces de ahí tenemos alguna pregunta. No, ninguna. Voy a dejar entonces de compartir pantalla
Y eso ha sido toda la tutoría del día de hoy. Lo que sí les ruego, por favor, activen la cámara para revisar y realizar la captura. Ayúdenme, por favor, activando la cámara.